A continuación nos va a acompañar Diana Galindo Pinzón, People Advisor Service Senior Manager de EY Colombia. Nos estará compartiendo todas las nuevas tendencias para gestionar el talento, cómo replantear ese trabajo que venimos desarrollando en las áreas de talento humano. Así que, Diana, bienvenida al espacio de ASO y el auditorio es todo. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este tema tan interesante que traemos desde EY, que habla acerca de las nuevas formas de trabajo que nos han impactado a todos desde que estamos trabajando en este modo virtual, presencial y ahora híbrido. Entonces, todo esto nos ha traído muchísimos retos, muchas preguntas que seguro ustedes han tenido como organización, y la idea es que estos 45 minutos estemos hablando un poco de eso, hablando un poco de por qué se han generado estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas formas en donde estamos interactuando dentro de nuestra organización, pero también en nuestro ecosistema. Y adicionalmente vamos a estar viendo cuáles son esos diferentes aspectos o pilares que están impactando ese trabajo que debemos tener desde nuestras empresas, muy conscientes para poder reimaginar esa nueva forma de trabajar. Y también quiero compartir con ustedes prácticas que están haciendo las organizaciones en su día a día para implementar estas nuevas formas de trabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ustedes se lleven ideas, que miren esto como un menú de información en donde miren que conectan un poco con las experiencias que ustedes están viviendo en el día a día y que les puede servir no solo desde la teoría, que es lo primero que vamos a ver, sino también desde las diferentes actividades, ya hablando un poco más de la operación en el día a día de este tipo de modelos. Entonces, pues para comenzar a hablar sobre esto, me parece muy importante traerles unas cifras y un estudio que se estuvo haciendo el año pasado de cuál ha sido el impacto pues, de la pandemia que definitivamente impulsó todas estas nuevas formas de trabajar. Entonces aquí traemos unas cifras muy importantes para que reflexionemos juntos. Una primera cifra que ustedes están viendo ahí dice que el 63% de los empleados que no trabajaban de forma remota antes del COVID-19 quieren hoy en día trabajar por lo menos un día a la semana. ¿Sí? Y seguramente esto ustedes ya lo están viviendo cuando hacen esas encuestas dentro de sus organizaciones o preguntan a sus pares, a sus compañeros, a sus subalternos, se dan cuenta que la gente ha encontrado beneficios de este trabajo remoto, beneficios a nivel personal, en autonomía, en organización de tiempo, y no quieren perder esos beneficios. Eso no quiere decir trabajar 100% remoto, ni trabajar 100% presencial, pero quieren una mezcla de estas dos cosas y quieren que las organizaciones ofrezcan esa flexibilidad. Y es ahí donde nos llega a nosotros como los responsables de la organización, como los responsables del área de operaciones, de talento humano, cómo hacemos para diseñar esos modelos, cómo los podemos hacer realidad para poder brindar pues a los empleados y a la organización esos beneficios de trabajar de forma híbrida, pero también cómo volvemos eso operativamente que funcione y que realmente pues podamos tener una dinámica del día a día. Entonces esa cifra es muy importante y sé que ustedes pues la pueden ver en su día a día de trabajo. Por otro lado, si ven el 59% que está ahí abajo de los empleados, piensan que su organización aún no está completamente lista para adaptarse a estos cambios de comportamiento que demanda el cliente y los empleados después del COVID-19. Es decir, que están viendo que la organización está haciendo muchos esfuerzos, pero todavía no se sienten tranquilos con esas mejoras, esos modelos que se han venido implementando. ¿Qué quiere decir? Que están viendo un vacío muy importante, que la idea es que logremos operacionalizar y aterrizar pues en lo que hacemos. Y algo muy parecido, ven un poco en las cifras que están en azul. ¿Por qué? Porque además de la pandemia,
Nosotros antes de ese momento estábamos viviendo la famosa transformación digital, desde antes de que sucediera la pandemia y ahora pues obviamente todo esto ha impulsado a las organizaciones a tener este avance. Entonces también nos preguntamos en ese estudio que hicimos en EY, cómo están viendo los empleados esa transformación digital y cómo les están viendo que sus organizaciones se están preparando. Y ahí hay dos cifras importantes. Dice que el 62% de los encuestados dijeron que era crítico transformar digitalmente su organización. Y creo que ahí, antes ese porcentaje está bajo para lo que todos creemos que es esencial transformar a una organización digitalmente. Pero lo que es interesante de esta cifra es lo que ustedes están viendo debajo de ese 62, que es que solo el 2% de esas personas creen que sus organizaciones están utilizando todos esos beneficios que trae la transformación digital. Entonces, si unimos ese 59% con ese 2%, definitivamente nos están diciendo los empleados que están sintiendo que las organizaciones no van al ritmo ni de la transformación digital ni de las necesidades de flexibilidad que requieren los empleados en estos momentos. Entonces, creo que eso es algo que estamos viviendo en las organizaciones, que es una cifra que podemos como que vivenciar cada uno de nosotros en lo que estamos viviendo. Pero entonces, no nos quedemos solamente con esa visión del estudio de EY, sino miremos qué están diciendo las noticias, y seguro ustedes han leído muchos artículos que tienen que ver con esto. Entonces, encontramos un artículo de El Tiempo que habla acerca de qué dice el mundo respecto a esas nuevas formas de trabajo, o como nosotros en EY lo llamamos Work Reimagined. ¿Qué están diciendo en el mundo respecto a eso? Y aquí nos dice, el 54% de los empleados encuestados alrededor de todo el mundo considerarían renunciar a sus trabajos si estos de algún modo no le ofrecieran flexibilidad. ¿Y esto qué nos quiere decir? Y es un llamado muy importante, que al nosotros como organización no adoptar estos nuevos modelos, estas nuevas formas de trabajo, podemos tener una gran fuga de talento. Una fuga de talento que nos puede hacer desconectar, digamos, esa visión de negocio y esos talentos que nos están ayudando a crecer a crecer en la organización. Entonces es muy importante para retenerlos y también para atraer esos talentos que nosotros pues busquemos adoptar esos modelos, porque la gente ya se lo está replanteando. Y una de las primeras cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando he hecho varias entrevistas, es que me preguntan desde dónde pueden trabajar. Si pueden trabajar no solo desde la casa o desde la oficina, sino que pueden trabajar desde diferentes ciudades o desde diferentes partes del mundo. O sea, ya es una pregunta que las mismas personas se hacen y que lo toman como factor de decisión cuando tienen que hacer una elección de trabajo. Estábamos analizando como diferentes estudios, vimos un estudio de EY que nos hablaba acerca del interés de los empleados por la flexibilidad, de la diferencia por esa visión entre lo que los empleados ven que la organización está haciendo y lo que la organización se está esforzando. Quiero regresar a una oficina y no soy la única. Y lo interesante de este estudio es que ustedes están viendo ahí dos cifras, un 83 y un 10%. ¿De qué son esas cifras? El 83% habla de qué tanto los directivos de una organización quieren que sus empleados regresen a trabajar de manera presencial. Y el 10% es qué tanto los empleados, o sea, la línea base, quiere regresar. Entonces, como vemos, son cifras que no coinciden, que tienen obviamente de cuál va a ser esta nueva forma de trabajo, estos tiempos, de dónde se va a trabajar, en qué lugar se va a trabajar, cuándo se va a trabajar, qué tipo de flexibilidad van a tener esos cargos. Pues hay una visión diferente entre los directivos y los empleados. Entonces, ¿esto a qué nos llama? Nos llama a investigar y poder descubrir dentro de nuestras organizaciones cuál es esa visión estratégica que nosotros tenemos para definir y asumir el mercado, los retos que tenemos, y según esa definición, sí comenzar a bajar
¿cuál es esa visión de trabajo o de esos nuevos modelos de trabajo que nosotros debemos asumir? ¿Y para qué hacer esto? Para poder conciliar esos dos mundos de los cuales estamos hablando, la visión de los directivos y la visión, digamos, del grupo base de la organización. A los dos hay que escucharlos, pero sobre todo debemos guiarnos por esa estrategia, ese modelo que nosotros tenemos para llegar a nuestros clientes y pues a afrontar las barreras y los retos que tenemos como organización. Entonces, teniendo en cuenta pues todos estos estudios, todos estos artículos de los cuales les he venido hablando, hablemos ya, bueno, ¿qué es Work Reimagine? ¿Qué es reimaginarse el trabajo? ¿Cuáles son estas nuevas formas de trabajo? ¿De qué se trata? Y para eso les tengo un video. Les voy a proyectar el video y después vamos a continuar hablando sobre eso. Entonces, le voy a dar play. COVID-19 has changed the world of work as we know it. More than 40% of us plan to change the way we travel, shop, entertain, and spend time with our families. A real global shift in the new normal. With the rapid evolution of machines and technology, we will reimagine how work gets done to create 133 million new roles at a time when employees expect more purpose-driven work. A common theme is emerging among those who appear to be thriving where others are simply surviving. Their response is anchored in their purpose, their organizational values, and how their leaders live these values, even in times of crisis, creating a culture that puts humans at the center. So how can you upskill and unleash the potential of your employees with a restrictive and outdated model? By moving away from fixed roles and skills to an adaptive model that continuously evolves skill sets, mindsets, teams, and organizations, transforming human resources into strategic champions. By bringing your culture to life through your people and purpose in an environment that supports their best work. Inspiring innovation, unlocking greater value, and unleashing human power. Bringing the future of work into the now, preparing your workforce for what's next and beyond. Learn how you can empower your people transformation at ey.com/PAS. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos unos mensajes muy importantes que voy a rescatar del video antes de seguir con la siguiente diapositiva. Y es, en primer lugar, este es un momento para las áreas de talento humano y seguramente quienes estén de talento humano escuchando esta charla van a sentir lo que yo les estoy diciendo. Desde que el COVID apareció, ha permitido a las áreas de talento humano centrarse en ese foco de cómo apoyar a las organizaciones a crecer, a conectar no solo la fuerza del trabajo de ahora, y eso también lo decían en el video y es otro mensaje que quiero recalcarles, no solo trabajar, qué es lo que necesitamos ahora en nuestro trabajo para llegar a esos resultados, sino que necesitamos en lo que sigue para nuestra estrategia y más allá, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos de nuestra fuerza laboral? ¿Qué es lo que necesitamos de nuestra manera de organizarnos? Y aquí ya entro a conectarlos lo que quiero presentarles en este slide, y es que definitivamente estas nuevas formas de trabajo que llegaron, virtuales, híbridas, nuevos roles, trabajar desde cualquier lugar, no solo casa, trabajo, sino desde cualquier lugar del mundo. Y también las nuevas formas de trabajo nos hablan no solo del dónde, sino también del cuándo. ¿Cuándo trabajamos para llegar a esos resultados? Una mayor flexibilidad en ese proceso. Y todo esto, ¿sí? Llegó gracias a la pandemia, nos enseñó muchos beneficios, pero algo que tenemos que tener súper claro es que esto llegó para quedarse en las organizaciones y para adoptar esos beneficios que trae para las empresas adoptar esos modelos, igual que para esos modelos los beneficios que traen para los empleados.
Entonces, es clave que nosotros comencemos a plantearnos cuáles son las nuevas formas de trabajo que nosotros tenemos, como dónde y cómo hacer los trabajos, cuáles son las transformaciones laborales que tenemos, cómo impacta esto con los cambios de tecnología y también, pues, todos los beneficios que esto trae, como les decía, tanto para las organizaciones como para los empleados. Y todas estas reflexiones y todo esto que nos trae el que estas nuevas formas de trabajo se van a quedar, nos permiten hacernos varias preguntas y es, ¿cómo preparamos a esa fuerza laboral pues para el futuro? ¿Sí? ¿Cómo trabajamos también todo el tema de la cultura que también nos hablaba el video y el liderazgo que nos va a permitir sostener ese trabajo hacia el futuro? ¿Cómo generamos un aprendizaje continuo? ¿Cómo hacemos que las personas que ingresan a la organización logren adoptar esa cultura, logren traer esos aprendizajes? Y también cómo las áreas de talento humano, que les decía hace un momento, también se digitalicen, logren adoptar esta transformación y sean aquellas que ya tengan un rol cada vez más estratégico para la organización y apoyar esas decisiones de negocio. Todos estos retos nos traen estas nuevas formas de trabajo. Entonces, tenemos que entender que las empresas, al asumir estos modelos de trabajo, deben tener muchísimo cuidado cómo la aterrizan y lo implementan. ¿Por qué? Porque si lo hacen muy bien en la implementación de estos modelos de trabajo, si se implementan de manera correcta, tiene una ganancia en los empleados, ¿sí? Tienen varias ganancias. En primer lugar, busca lograr un equilibrio pues entre lo personal y lo laboral, da mayor flexibilidad, también si se maneja de una buena manera se logra un buen bienestar y una buena salud, también para los empleados les reduce costos porque hay menos desplazamientos, menos gastos en comida, también les fomentan la autonomía y el desarrollo porque no necesitan un jefe que esté encima realizándoles el trabajo para ellos responder y dar por los resultados. Entonces trae esos beneficios para los empleados, pero también trae beneficios para los colaboradores, ¿sí? Entonces tiene impacto sobre las empresas, sobre su productividad, el compromiso, disminuye pues el absentismo, disminuye la rotación, todo esto si se maneja de una buena manera. Y su siguiente pregunta puede ser, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo aterrizamos de una buena manera? Y eso es en lo que nos vamos a centrar en esta charla en los 20-25 minutos que nos quedan. Pero no quiero pasar a contarles cómo, sin que ustedes también sepan que también si no se logra la implementación con cuidado, mirando todas las variables que vamos a ver en un momento, teniendo un aterrizaje no solo desde la estrategia, sino desde la operación, pues también esto puede generar impactos tanto para los empleados como para la organización. ¿Y qué impactos puede traer para los empleados? Pues frustraciones, puede afectar ese bienestar y salud que ganamos también lo puede afectar y pues para las empresas en vez de aumentar la productividad lo puede restar, es decir, que el mensaje de este slide para ustedes es, ojo, que al implementar estos modelos hay que tener muchas variables en cuenta, es importante crear un equipo interdisciplinario que permita tener todas esas variables digamos, analizadas para poderlas aterrizar. Entonces, ¿qué es Work Reimagine o qué es reimaginarnos esas nuevas formas de trabajo? Esto es un modelo, ¿sí? Que permite una planeación y una estrategia de esas nuevas formas de trabajar. ¿Para qué? Para adoptar a esos colaboradores y a esa organización, a esas nuevas formas de trabajo, pero también a los cambios que vienen de manera constante. Todos sabemos que una constante que no se puede cambiar es el cambio. Entonces, ¿cómo preparamos a la organización para adaptarse de manera rápida a esos cambios que están sucediendo? Y todo eso, digamos, lo hacemos a través de un modelo que permita flexibilizar ese trabajo, ¿sí? Que permita flexibilizar el trabajo de su gente. Entonces viene la gran pregunta,
que estoy seguro que todos tienen en este momento, y es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo logramos ese aterrizaje? Y hay que tener dos cosas muy importantes para entender el modelo. En primer lugar, este es un modelo que tiene que servir para la transición de la organización, ¿sí? Para el proceso en el que están seguramente todos ustedes, porque todos nosotros estamos en ese proceso de transición en donde estamos buscando ese regreso físico seguro a nuestras oficinas, pero ese modelo es solamente, debe acompañar solamente esa parte de transición con la visión de tener esa transformación, que es realmente reimaginarnos esa transformación del futuro de nuestro modelo. Es decir, debemos jugar con esas dos variables de manera importante, no solo viendo el aquí y el ahora, sino viendo ese futuro. ¿Y cuáles son las variables que debemos tener en cuenta ahí? Debemos tener en cuenta siempre tres aspectos importantes para esos modelos de trabajo. Obviamente, uno, y donde vamos a hacer mucho foco sobre todo hoy, es las personas. Son nuestros colaboradores, las características que ellos tienen, la experiencia del empleado, que es muy importante cuidar. Todo eso es muy importante, las personas. Por otro lado, pues obviamente la tecnología que nos apoya a lograr esos resultados, a hacer que esos modelos sucedan y pasen, a que haya un trabajo colaborativo, a que haya diferentes herramientas, pues para poder lograr un trabajo virtual, presencial, híbrido. Y por otro lado, el espacio físico o la infraestructura, tanto de nuestras oficinas, como nos rediseñamos este nuevo modelo de oficinas, como este modelo de oficinas va a acompañar este trabajo, en donde ahora esos espacios que se están buscando, que sean espacios donde la gente cuando vaya a la oficina, vaya a trabajar es en conjunto, ¿sí? No vaya, es que voy a la oficina a encerrarme aquí y a trabajar sola en mi computador, sino voy en la oficina es en encontrarme con otros, en hacer trabajo colaborativo, en trabajar en equipo. Entonces, ese espacio físico de nuestras oficinas también debe estar adecuado a esto. Al igual que el espacio físico donde las personas pues van a trabajar, ya sea su casa o sea en otros lugares que tengan las características necesarias pues para poder cumplir con el trabajo. Entonces tenemos esos tres aspectos esenciales que debemos tener en cuenta siempre que busquemos hablar, digamos, de estos modelos, de estos nuevos modelos de trabajo. Pero no debemos olvidar que aunque esas tres partes o esos tres pilares están en el centro, que son nuestras personas, nuestra tecnología y nuestro espacio físico, hay otros aspectos que debemos tener en cuenta cuando logremos bajar un poquito más de la estrategia a operacionalizar nuestro modelo. ¿Y cuáles son? Tenemos por un lado la experiencia del empleado. ¿De qué se trata la experiencia del empleado? Es nosotros, cuando vivíamos en el mundo físico 100%, habíamos diseñado una experiencia para nuestros colaboradores, una experiencia desde que ingresaban a la organización, desde que estaba su puesto de trabajo o donde se encontraban con las personas, ¿sí? Esa experiencia del empleado la habíamos ya creado en todo ese mundo físico. Ahora estamos viendo cómo es importante aterrizar esa experiencia en nuestro mundo virtual, en nuestro mundo híbrido, cómo buscamos respetar todos esos procesos y transformarlos para que esa experiencia logre conectar a nuestros empleados. Entonces, un aspecto muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, está la parte legal, ¿sí? No podemos dejar de lado que el diseño de todos nuestros nuevos modelos, nuestras nuevas formas en las cuales vamos a adquirir talento, vamos a desarrollar roles, deben estar atadas a un lineamiento de cada uno de los países. Y seguramente muchas de las empresas donde ustedes trabajan tienen sedes en diferentes países. ¿Eso qué significa? Que toca ese modelo que ustedes realicen, que operacionalicen, que diseñen,
debe estar alineado con las leyes de ese país. Y de pronto, y nos ha pasado con varios clientes en donde hemos trabajado, algunos modelos toca ajustarlos según cada país. ¿Sí? Y no se puede aplicar el mismo modelo en todos los países para poder seguir la ley y el reglamento, pues los lineamientos que tiene cada uno de los puntos. Entonces, recomendación importante, ir de la mano, por eso les decía, trabajar con un equipo interdisciplinario que les permita ir de la mano en ese diseño, que no vayan a crear cosas que estén, digamos, fuera de la ley. Por otro lado, tenemos una variable importante que ustedes más que nadie saben y conocen por esto que nos trae hoy aquí en día, que es el tema de la tecnología. Entonces, tenemos que tener también expertos que nos permitan habilitar esas oficinas, esa casa, esos ambientes colaborativos, esas aplicaciones que nos van a permitir pues ese trabajo en conjunto. Por otro lado, y como les venía mencionando, ese espacio que vamos a tener, pero ahora no solo pensar en el espacio de la casa y en el espacio del trabajo, sino de la oficina, sino esos momentos en donde hay un trabajo híbrido. Yo no sé si ustedes han estado en sesiones donde les ha tocado pues como ese trabajo híbrido y es más complejo que cuando es o todos virtual o todos presencial. Es mucho más complejo porque las personas que están virtual se pueden ver, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, desconectados de la sesión cuando la mayoría de las personas están de manera presencial. ¿Sí? También se abren conversaciones que los otros no escuchan, también está el entendimiento de los tiempos, porque cuando estábamos todos virtuales, pues todos apagábamos una reunión y entrábamos a otra, pero ahora hay gente que está en la oficina, se tiene que cambiar de salas o se tiene que ir a otro sitio, al cliente, y entonces esos tiempos que antes creíamos que todo era apagar y subir, hay que respetarlos y hay que cuadrar esos horarios. Adicionalmente, en este espacio también es muy importante tener en cuenta las medidas de bioseguridad, porque antes, si ustedes recuerdan, uno entraba de una sala, salía de a otra sala y salían y entraban las personas. Ahora eso, buscando esas medidas de bioseguridad, hay que entender cómo van a ser esos ciclos operativos en donde se limpian las salas, se desinfectan y se busca pues para que otras personas puedan usarlo. Todo eso hay que entenderlo y estudiarlo en ese punto que ustedes están viendo ahí, como el espacio de casa y oficina. Y nos quedan dos variables importantes. Todo el tema de los diferentes roles que aparecen en la organización. Nuevos roles debido a estas nuevas formas de trabajo, ¿sí? Entonces, el mapear esos roles, el tener una planificación hacia adelante de los departamentos de recursos humanos, de qué roles se van a originar, cómo podemos buscar esos roles, dónde buscar esos talentos. Ahora ya hay diferentes fuentes de talento, no solamente dentro de nuestro país, sino también podemos buscar gente fuera que trabaje con nosotros. Eso aumenta y amplía nuestra visión del mundo y también la visión de nuestros empleados. Entonces, entender esos roles en estas nuevas formas de trabajo es esencial. Y hay otra parte importante en el tema de los roles. ¿Y qué es esta parte importante? Es que los roles que ya tenemos, que no son nuevos, sino los roles típicos que tenemos dentro de la organización, poder identificar y mapear qué tan híbridos pueden ser esos roles, ¿sí? Habrá roles que necesitamos que sean 100% presenciales, hay roles que necesitamos que sean 100% virtuales, pero muchos de ellos pueden tener un componente entre los dos. ¿Cuál es esa mezcla efectiva? Eso es lo que nos replanteamos en este punto de roles reimaginados, es decir, ¿cuál es esa mezcla entre lo virtual y lo híbrido? ¿Qué porcentajes? ¿Qué días ir a la oficina si yo tengo un trabajo híbrido? ¿Será que yo voy cuando va toda mi área? ¿Sí? Y organizamos para ir todos los del área, ¿o será que yo voy cuando la gente en la que yo estoy en un proyecto va a la oficina? ¿O será que si yo trabajo en células ágiles, lo mejor será ir cuando mi célula va?
¿sí? ¿Cuáles son las mejores formas? ¿Cómo nos podemos encontrar? ¿Cuál es ese trabajo, digamos, interdisciplinario que se crea en la oficina y cómo hacer esas conexiones en cada uno de esos modelos híbridos, digamos, de cada puesto de trabajo? Todo eso se analiza en ese punto de roles reimaginados. Y por último, tenemos un tema no menor, no por decirlo de último, se le quita el peso que realmente tiene. Y si me preguntan, para mí es el más importante y es cómo trabajamos la cultura y el aprendizaje en estos nuevos modelos. ¿Por qué? Porque para hacer esto sostenible necesitamos una nueva mentalidad, un nuevo mindset. ¿Cómo hacemos para que esa cultura que teníamos en un día a día presencial en nuestra organización, que era nuestra fe, nuestro sello, nuestra forma de hacer las cosas, realmente se siga manteniendo y pasando ahora que tenemos un trabajo híbrido y que no nos vemos 100% en la oficina o que estamos 100% virtual? ¿Cómo hacemos para mantener ese ADN que nos caracteriza a nosotros? ¿Cómo hacemos para esos nuevos empleados que han entrado hace año y medio a la organización, que pueden que no conozcan nuestras instalaciones? ¿Cómo hacemos para inyectarles ese ADN? ¿Sí? Y cómo trabajamos con esos líderes que son formadores de cultura, creándoles esas nuevas habilidades para liderar equipos remotos, para liderar equipos en donde tienen mucha más autonomía. ¿Qué características pues debemos tener como para que todo esto suceda? ¿Sí? Entonces aquí les voy a hacer como un doble clic en 3 de esos aspectos. Les voy a hacer un doble clic en esos 3, pues por el tiempo que tenemos, buscándoles dar un poco de el cómo, ¿sí? Y ya pasar no tanto de la filosofía que hemos estado hablando y de el concepto de estas nuevas formas de trabajo al, bueno, esto en el día a día, ¿cómo se ve? Que seguramente ustedes se estarán preguntando. Entonces, hablemos de el primero de ellos que habla acerca de la cultura. Entonces, ¿qué están haciendo las organizaciones acá? Lo primero y lo principal, que ustedes tengan un propósito y una visión de por qué están implementando un trabajo híbrido. ¿Por qué lo están ustedes realizando? ¿Sí? ¿Cuál es la razón, el storytelling para poderle contar a sus empleados? Lo estamos haciendo por un tema de costos, lo estamos haciendo por un tema de oficinas, lo estamos haciendo para no buscar perder a la gente, lo estamos haciendo por todo eso, pero ¿cuál es la razón de ustedes, el motivo? Y ese motivo debe ir nuevamente muy atado a la estrategia que les decía hace un momento, ¿sí? Debe ir atado a esas nuevas formas en las cuales ustedes quieren llegar a sus clientes, quieren llegar a sus negocios y según eso, sí se aterriza este propósito de esta nueva forma de trabajo. Pero sin entender el por qué, va a ser muy difícil pues comunicarle a los diferentes empleados esas razones. Por otro lado, las organizaciones, ¿qué están haciendo? Además de definir ese propósito y definir valores que estén alineados a ese propósito, muchas de las organizaciones están replanteándose los valores que tenían y sacando como una nueva generación de esos valores para volver a conectar a las personas frente a ese propósito y para buscar pues como liberar ese potencial humano que tienen. Adicionalmente, se están buscando también desarrollar ya competencias más orientadas a estos nuevos modelos como el trabajo colaborativo, como la agilidad, como el buscar trabajar en red. Entonces se han replanteado muchas capacitaciones tradicionales, de competencias tradicionales como tomar decisiones, pensar estratégicamente en más competencias como de la nueva era y eso ha ayudado pues como a liberar ese potencial de los empleados y a generar esa cultura. Otro punto muy importante que están haciendo las empresas es la comunicación. Y esa comunicación está muy pegada con el propósito que estaba hablando hace un momento. Y es cómo le cuentan a los empleados cuáles van a ser esas nuevas formas de trabajo, cómo les disminuyen su ansiedad, porque los empleados no saben esto va a seguir así, cuándo vamos a volver, yo sí voy a tener flexibilidad, no voy a tener flexibilidad. Entonces, están haciendo
town halls, reuniones de liderazgo donde se comunican estas visión, capacitaciones, se está buscando una comunicación inmersiva en todos los campos para poder aterrizar esto. Adicionalmente, se están abriendo canales de escucha por medio de encuestas, que es algo súper tradicional que seguramente ustedes han hecho por medio de grupos focales, pero también se han abierto en las oficinas que han regresado algunos días, se han abierto tableros, digamos, en las salas de trabajo, en donde la gente puede poner comentarios de cómo se siente, qué podría mejorar, ¿sí? Y se abren esos canales de escucha para poder nosotros editar esos procesos que estamos diseñando y poder hacer, pues, también una mejor experiencia para los colaboradores. Adicionalmente, se están buscando analizar las diferentes tendencias, analizando los niveles de utilización que tienen las salas, cómo se han venido obteniendo los resultados y trabajos por áreas. Se buscan pues variedad de experiencias virtuales para poder medir pues cómo va y analizar esas tendencias y también pues tomar diferentes decisiones. Adicionalmente, se ha buscado pues cultivar conexiones con las personas y crearles experiencias, y en especial en ese regreso físico a las oficinas. ¿Y cómo lo están haciendo? Yo les decía, están rediseñando las oficinas, las organizaciones, y están, por ejemplo, abriendo más espacios de innovación, más espacios de co-creación, ¿sí? En donde han abierto laboratorios de innovación, salas, en donde se permite manejar diferentes tableros virtuales, trabajar también con gente que esté conectada. Entonces, eso ha permitido pues también que la gente quiera regresar a la oficina, pero con un propósito de, como les decía, trabajar colaborativamente. Y por otro lado, también se ha buscado que ahora que los empleados están regresando, se busque pues que se sientan bien y tranquilos, tanto con las medidas de bioseguridad como con las diferentes zonas que comparten en café, almuerzo, salas, en donde se busque pues que ellos se sientan tranquilos y se sientan como en casa. Todas estas acciones se están haciendo, por ejemplo, en nuestro foco de cultura. Hablemos ahora de esos nuevos roles de trabajo. ¿Qué están haciendo las organizaciones para redefinir esos grupos o esos nuevos roles de trabajo? Entonces, por un lado, están mapeando como les decía, según el rol, la capacidad híbrida que tiene cada uno de los roles para mapear las conexiones que hay entre cada uno de ellos. Adicionalmente, están haciendo benchmark de los diferentes talentos que hay, no solo en Colombia, sino por fuera, para poder tener ese mapeo y poder atraer diferentes talentos. También se están considerando nuevos modelos en que las empresas contraten colaboradores o empleados. Es decir, no solamente desde contratos a término fijo o a término indefinido, sino se están utilizando ya plataformas para poder conectar gente que quiere trabajar por proyectos o por un servicio específico, ¿sí? Lo que se llama el gig economy. Entonces, también las organizaciones están estudiando estas nuevas formas para implementar, pues, nuevos roles dentro de la organización. Buscan también que haya una planificación de la fuerza laboral, como les decía, no solamente pensando aquí y ahora, sino hacia adelante. Y para eso se está usando People Analytics, en donde estudian, pues a través de los números, los datos, las cifras que se tienen hoy en día en la organización, cómo se puede proyectar hacia adelante esta fuerza laboral y tomar decisiones sobre esa planeación. También se está creando desde la parte de tecnología para que esos roles que están afuera del país o que no están trabajando de manera presencial de ninguna manera puedan tener un autoservicio de varios temas de tecnología y así puedan tener actualizaciones automáticas, tener chatbots, asistentes virtuales que no les quiten pues de su trabajo del día a día la operación o que les limiten pues toda la parte tecnológica. Adicionalmente, se están analizando como las redes informales de la organización
o lo que se llama el ONA de una organización, en donde no se estudia el organigrama típico que tiene, sino cuáles son esas redes intrínsecas de la organización que permiten mucho poder identificar cuáles son los líderes, digamos, informales de la organización, se permiten hacer planes para trabajar entre áreas en conjunto. Entonces, también esto se está haciendo frente a los roles imaginados. Y también se está buscando mirar y medir esa ocupación y esa eficiencia de los lugares de trabajo para poder rediseñar según esos nuevos roles de trabajo, pues las nuevas oficinas o los nuevos puestos. Y finalmente, y ya con esto acabamos, tenemos la experiencia del empleado. ¿Qué se está haciendo acá? Se está iterando estos modelos. ¿Qué quiero decirles aquí? Y esto es un mensaje súper importante. Digamos, si hay dos mensajes que quiero que se lleven. Uno es que es muy importante tener un propósito clave o claro de por qué vamos a migrar hacia un estilo híbrido, a un nuevo modelo de trabajo. Y el segundo es este, y es que estos modelos requieren iteración, requieren una construcción continua y un trabajo multidisciplinario en esa construcción. ¿Sí? Entonces es importante que haya pilotos, haya prototipos de estos modelos, se vayan adquiriendo y escuchando a los colaboradores para así poder hacer como nuevos lanzamientos e irnos ajustando como a estas necesidades. Y todo eso va atado obviamente con la experiencia del empleado, porque estamos poniendo a ese empleado en el centro y estamos escuchándolo según esos diseños que nosotros vamos haciendo. Por eso este segundo punto también tiene que ver con la retroalimentación, es decir, la retroalimentación que nos dan los colaboradores ante los procesos que nosotros vamos diseñando. Por otro lado, las áreas de talento humano, buscando dar esta experiencia al empleado, también están rediseñando sus procesos de talento, sus procesos de selección, sus procesos de remuneración, también su feedback, su evaluación en tiempo real, su capacitación. Todos estos modelos o los procesos típicos de talento humano se rediseñan porque ahora tenemos empleados en todas partes del mundo, tenemos empleados en diferentes modalidades, tenemos diferentes tipos de contratación. Por eso esta experiencia que les podemos brindar a ellos, hay que rediseñarla desde esas prácticas de talento humano. Por otro lado, tenemos herramientas que mejoran esa colaboración de los empleados y que permitan que el trabajar con gente desde la oficina, con gente desde otro lugar del mundo, también se brinde experiencias que permitan crecer y crear esa colaboración. Eso también es otra cosa que están haciendo las organizaciones. También para poder medir pues todo este proceso y lograr esos avances que yo les decía que son iterativos, las organizaciones están creando algo que llaman el índice de experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Es medir el impacto de esa experiencia en los colaboradores. Y ese índice que ya lo tienen establecido y lo tienen medido, lo van midiendo como un pulso de manera continua y eso les permite ver pues cómo va la organización. Y ya finalmente, lo último que tenía para contarles de qué están haciendo en temas de experiencia del empleado tiene que ver con esos nuevos enfoques de esos espacios para poder probar conceptos, es decir, que las organizaciones están rediseñando ese espacio físico para convertirlo, como les decía, en un espacio de colaboración y de conexión social, para generar una mayor experiencia en esos lugares de trabajo. Entonces, eso es lo que les quería contar. Con eso cumplimos nuestros 45 minutos de la charla. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues quedo súper atenta.